De nuevo con ustedes, con Toby Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con nuestro invitado José Manuel Puente, economista, profesor de IESA y de Oxford. Por cierto, ¿cuándo te vas para Inglaterra a enseñar a los ingleses, un venezolano, dándoles clases? Qué bien. Hacia abril, mayo, pero voy a quedarme lo más largo que pueda en Venezuela. Ah, mira, qué buena noticia. Gracias por eso. Porque uno piensa, bueno, usted se va y la gente no formas parte de esa diáspora. No, de ninguna manera. Además, la suerte de quedarme en Venezuela la tengo yo. Ah, muy bien, te felicito, nos llenas de orgullo. Te quería preguntar sobre la producción petrolera. Quizás con la caída de la producción y los precios del petróleo que han subido y todo, no se tenga suficiente flujo de caja. ¿Y qué pasa entonces con las reservas? ¿Qué pasa con el oro, el coltán? Tantas cosas que nos hablan de recursos naturales. Todo eso nos está ayudando a levantar un poco las finanzas del país. Ese es el punto clave, Pedro. Todavía Venezuela, el 96% de sus exportaciones son petróleo. Y Venezuela está recibiendo un choque negativo de precios. Los precios son relativamente bajos por el lado de los $50 el barril, pero el gran choque es por el lado de las cantidades. Venezuela en este momento está produciendo, de acuerdo al último informe de OPEP, 1.6 millones de barriles por día. Ese es el nivel de producción más bajo desde 1940 y va a tender a decrecer. ¿Hace cuánto producíamos unos 3 millones? En los años 80 llegamos a producir 3.5 millones, es menos de la mitad. Entonces ahí está el problema. Tu ingreso bruto por exportaciones, por el rubro fundamental de tu economía, que es petróleo, se reduce a menos de la mitad, y eso es lo que está generando las restricciones en el sector externo y, entre otras cosas, para poder servir o pagar servicio de deuda. Tienes una deuda que ha crecido de manera exponencial, se ha concentrado de manera muy fuerte en unos años específicos, entre el 18 y 27, y tus ingresos caen, está el cortocircuito, y es por eso que yo hablaba que tienes que ir a un programa de reformas integrales, donde una de las patas claves es reestructuración de deuda, reperfilar deuda, aplanar esa curva, y tienes que ir a una reforma fiscal de fondo para generar los ingresos recurrentes que te permitan cubrir la brecha y no incurrir sistemáticamente en déficits fiscales como lo que estás incurriendo, porque detrás de la hiperinflación están los brutalmente grandes déficits fiscales que están siendo financiados de manera cuasi fiscal por el Banco Central de Venezuela. ¿Crees en esta propuesta que se está haciendo tu colega Francisco Rodríguez, que él propone que para evitar la hiperinflación hay que dolarizar? Quiero recordar algo, que históricamente los países, que son muy pocos, 53 países, a lo largo de la historia de la humanidad, desde Roma, Grecia, Francia, la Segunda Guerra Mundial, todo eso que ha ocurrido por esa hiperinflación, históricamente dura un promedio de 19 meses, históricamente, pero siempre, históricamente también hay o un cambio de gobierno o un cambio de la política fiscal, monetaria y cambiaria del país que tiene esa hiperinflación. Entonces, en base a eso... Sí, bueno, hay unos puntos interesantes. Una de ellas es que es muy difícil ganar elecciones o ser reelegido en medio de una hiperinflación. Lo que te indica la data agregada, y hay un paper, varios de mis colegas han hecho referencia, que es un paper de Brookings Institute del año 2010, que muestra claramente que todos los presidentes que han ido a reelección durante periodos de hiperinflación han perdido. Ajá, excepto Zimbabue. Excepto Zimbabue, pero porque la oposición se abstuvo. Es decir, porque hicieron un boicot. Un boicot, correcto. Entonces, esto te lleva a una esquina también muy compleja, y es que las abstenciones electorales no muestran en la historia de Venezuela e internacionalmente ser la estrategia correcta para lograr el poder. Y entonces, claro, aquí tienes un problema de hiperinflación, y voy al punto original. Detrás del problema de hiperinflación es un problema complejo que puede tener múltiples orígenes, pero tienes un problema básicamente de una inconsistente política fiscal, monetaria y una caída de producción, y sobre todo unos niveles de liquidez de M2 que han crecido de manera exponencial en los últimos años. En los últimos 12 meses, la liquidez monetaria, el M2, se ha multiplicado por 20. Entonces, es lo que tienes es gasolina pura para la inflación. Y puede crecer ese M2, esa masa monetaria, sin billetes circulantes. Claro, porque tienes un incremento del M2, la cantidad de dinero circulando en la economía, cash, efectivo, y depósitos a la vista, pero no tienes papel moneda que está correlacionado con ese nivel de liquidez. Entonces tienes dos cortocircuitos. Unos excedentes de liquidez que se te van a dos mercados, al mercado paralelo, y hacen que el tipo de cambio suba, y se te van a la compra de bienes y servicios y te generan alta y persistente inflación o hiperinflaciones. Es decir, si tú quieres controlar el problema de hiperinflación, tienes que llevar a cabo una reforma fiscal
de fondo. Y la reforma fiscal tiene que generar balance entre ingresos y gastos del Estado. En este momento, el último déficit fiscal que publica Fondo Monetario para Venezuela en el 17, estamos hablando de 25, 26 puntos del PIB. Y el gobierno ha estado financiando ese déficit fiscal con emisión monetaria, con dinero inorgánico del Banco Central de Venezuela. Hay cosas que no sabemos de economía, pero hay cosas que sí. Y detrás de las hiperinflaciones tienes muchas veces estos desequilibrios y un manejo fiscal no ortodoxo de financiamiento inorgánico de ese déficit fiscal. ¿Tus proyecciones de inflación para finales de año? Muy duras. Lo que yo construyo normalmente es un pool de proyecciones, viendo las 10, 15 instituciones internacionales que hacen proyecciones sistemáticas sobre Venezuela. Y una de ellas que sistemáticamente hace proyecciones sobre Venezuela y que tiene una gran capacidad técnica es Fondo Monetario. Fondo Monetario proyecta la inflación para el 18 en 13.000% y un ciclo recesivo de 15%, menos 15% del PIB. El tema es que hay un acuerdo entre casi todas las instituciones que va entre inflaciones de 2.000 y 13.000% y ciclos recesivos entre menos 6 y menos 15%. Pero en este momento nadie cree que Venezuela puede salir del ciclo recesivo en el que se encuentra. Y entonces lo que te indica es que el gobierno no ha sido después de 5 años capaz de revertir el ciclo porque simplemente no sabe cómo hacerlo ni quiere hacerlo. Bueno, mañana nos vemos en el Marriott a las 8 de la mañana, en el JW Marriott del Rosal, donde vas a dar tú una charla. Luis Vicente León nos va a acompañar, otros ponentes más. Yo voy a estar ahí dando algunas ideas, también moderando. Así que si quieren asistir, llamen al 0416-622-0003, es gratuito, 0416-622-0003, eso es Jesús Aveledo, con hacer negocios con Estados Unidos. Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por asistir. Mañana continuamos la discusión. Así, muchas gracias. Con unos datos que no podemos dar aquí. Claro, con data fresca. Sí, con data fresca. Haremos hasta el valor del dólar, a través del petro. Bueno, me despido de ustedes, les doy las gracias como siempre por su sintonía aquí en Con Todo y Pensini y por Globovisión. Se les quiere, hasta luego.